Entré a la reunión de la mañana convencida de que me habían invitado para hablar sobre la bonificación que merecía. Después de todo, acababa de salvar un contrato de $2.7 millones que se nos escapaba de las manos. Las últimas semanas habían sido una pesadilla. Cláusulas que se derrumbaban, el socio negándose, la presión creciente del Consejo de Administración. Fui yo quien revisó cada línea, renegoció cada detalle, pasó la noche en vela en un vuelo de Zúrich a Madrid para finalizar un anexo. Sin embargo, cuando la pesada puerta de madera de la sala de juntas se cerró tras de mí, lo que me esperaba era algo completamente distinto. Frente a mí estaba sentado Adrián Méndez, director general de Horizonte Rojo, reclinado en su silla, los ojos entrecerrados irradiando desprecio, como si yo fuera una molestia tolerada durante demasiado tiempo. La lealtad no tiene valor, dijo con frialdad. Su voz era uniforme, pero cada palabra caía como un martillo. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, mientras la sala se hundía en un silencio helado. Durante 12 años, lo había dado todo a esta empresa. Soy Marisol Cruz, arquitecta jefa de cumplimiento, la mujer que trabajaba en la sombra para evitar que miles de páginas de contratos se derrumbaran, para asegurar que los acuerdos multimillonarios no se convirtieran en desastres legales. Nadie me mencionaba en los titulares deslumbrantes, pero sin mí, el imperio de Horizonte Rojo se habría desplomado muchas veces. Me perdí cumpleaños familiares, vacaciones de verano e incluso los últimos días de mi padre en el hospital. Él llamó, pidiéndome solo una tarde. Yo respondí con un correo electrónico. Estoy en Ginebra, papá. Este contrato no puede esperar. Es una herida que nunca me perdonaré. Adrián, en cambio, siempre ansiaba el escenario. Trajes italianos a medida, cámaras parpadeando sin cesar, asentimientos de aprobación de los inversores internacionales. Para él, el detalle era retraso, la cautela era debilidad. Yo construía con disciplina. Él perseguía los focos y los elogios vacíos. Esa tensión latente se había prolongado durante años, y hoy estalló en humillación pública. La sala de juntas, normalmente llena de intercambios, ahora parecía desprovista de aire. Los demás directores bajaron la cabeza, evitando mi mirada. Adrián cruzó los brazos, se recostó, satisfecho como un juez que acaba de dictar sentencia. Entonces, Roberto Quirós, director financiero, deslizó en silencio una carpeta por la mesa. Arriba, no fue el documento lo que llamó mi atención, sino la pluma plateada de mi padre. La había llevado conmigo durante toda mi carrera, la pluma que firmó mi primer contrato. La había dejado olvidada en la oficina la semana anterior. Ahora la habían colocado allí, para rubricar la decisión que me borraba de la empresa. El calor me subió al pecho. Esto no era solo un despido, era una profanación. Habían convertido el último recuerdo de mi padre en la herramienta de mi eliminación. Esa noche, en el salón real de un lujoso hotel del Paseo de la Castellana, las arañas de cristal proyectaban una luz dorada sobre la sala. El vino tinto brillaba en copas de cristal. Los inversores se movían con la comodidad de quienes nunca temen perder su asiento. En el centro, Adrián Méndez actuaba como maestro de ceremonias. Alzó su copa, su voz retumbó. Eficiencia. Esa es la palabra del futuro. La eficiencia nos mantiene competitivos, nos mantiene vivos, nos impulsa hacia adelante. Y por eficiencia debemos tomar decisiones difíciles. Hoy tomé una de esas decisiones. No nos aferramos a roles obsoletos. Eliminamos lo que ya no sirve a nuestros objetivos. Una risa tenue se extendió alrededor de la mesa del banquete. Adrián continuó. Algunos de ustedes quizás hayan escuchado rumores. Sí, es cierto. Nos despedimos de una empleada veterana. Ella pensó que la lealtad tenía precio. Pero quiero dejarlo claro. La lealtad no tiene valor, solo la eficiencia define el mérito. El público rió con cortesía. Algunas miradas vacilaron, titubeantes, pero nadie lo contradijo. En la pantalla detrás de él, en letras rojas brillantes aparecía: función obsoleta, cumplimiento. Adrián lo señaló con una sonrisa irónica. No estamos en el negocio de la lentitud. El cumplimiento solo nos frena.
El futuro pertenece a quienes se mueven rápido. Yo estaba en el umbral, envuelta en sombras, cada palabra cortando como una cuchilla. Para él, yo no era la mujer que había mantenido viva a la empresa durante 12 años. Era una reliquia, desechada por un aplauso. Tarde en la noche, cuando la multitud se había disipado, Adrián se reclinó para charlar con Víctor Halden, un socio inversor notoriamente agresivo. Oí su risa burlona. Sinceramente, solo la mantuve hasta que ese contrato estuvo firmado. Después de eso era un lastre. La gente de cumplimiento cree que son indispensables. En realidad, no son más que burócratas de papel. Halden soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro. Inteligente. La crueldad suele estar subestimada. Me di la vuelta, aquella risa aún silbando en mis oídos. Una certeza fría echó raíces. Adrián era demasiado arrogante para darse cuenta de que acababa de enterrar una mina bajo sus propios pies. Por la mañana, en el pequeño apartamento de Chamberí, la luz del sol se derramaba sobre la esquina del escritorio. Dejé el maletín de cuero de mi padre, desabroché el cierre de latón desgastado y saqué montones de papeles. Escrituras de propiedad, registros de impuestos, mapas de linderos de décadas pasadas, nexos de arrendamiento de distintas épocas. Mi padre siempre había sido meticuloso. Cada página llevaba notas manuscritas ordenadas. A su lado, la pluma de plata reposaba en su lugar habitual. Saqué una hoja en blanco, coloqué una regla en el borde y comencé a redactar la notificación de revocación. Copié la cláusula 14D de manera literal, anoté el número del contrato de arrendamiento, la fecha de firma y la disposición activadora. Cada frase era como clavar otra estaca en la tierra blanda firme, profunda, inamovible. Esto no era venganza, era ejecución. Mi padre solía decir, no puedes cambiar la arrogancia de los demás, pero sí puedes obligarlos a vivir bajo su propia firma. El teléfono vibró, era mi madre. Habló en voz baja. Tu padre siempre creyó que esta tierra te protegería. Le pregunté por su salud, la tranquilicé y luego volví a escribir. Mi letra era pareja, sin temblor. Ya no estaba enfadada. Estaba simplemente clara. Al salir del ascensor de la torre de Horizonte Rojo, el vestíbulo de mármol parecía frío como el hielo. Adrián apareció en el centro, con la chaqueta sobre el hombro, la corbata floja y una sonrisa burlona en los labios. La reliquia viviente de Horizonte. En una semana nadie recordará tu nombre, Marisol. Así funciona el mundo. No respondí. Saqué un sobre cerrado. Dejé que viera la palabra notificación. Luego lo guardé de nuevo. Después, deslicé la pluma de plata en la solapa. Solo un gesto pequeño, pero percibí cómo algo se rompía en sus ojos. Su sonrisa titubeó un instante. Él vivía de las reacciones de los demás. Y yo desde esa mañana ya no reaccionaba. Esa noche, el salón real resplandecía otra vez. Un joven asociado legal corrió hacia Adrián y le susurró al oído. Forzó una risa, alzando la copa. Un contratiempo menor en la obra, señoras y señores. Solo burocracia. El joven tartamudeó, esta vez más alto. Señor, han suspendido todo. Exigen verificar la validez del contrato de arrendamiento. El aire se congeló. ¿No estaba resuelto?, gruñó un inversor. Adrián forzó su sonrisa. Burocracia. Lo resolveré mañana. Pero la corriente en la sala ya había cambiado, de admiración a sospecha. A la mañana siguiente, Chamartín estaba paralizado. Las hormigoneras dieron la vuelta. Las grúas permanecían inmóviles. Una valla sellada se levantaba. En el piso ejecutivo, Adrián irrumpió furioso en el departamento legal. Miguel Andrés, asesor principal, puso el contrato sobre la mesa con un resaltado amarillo brillante sobre la 14D. ¿Quién metió esto aquí? El rostro de Adrián se encendió de ira. Miguel bajó la mirada. Usted lo firmó. El aire se endureció. Imaginé a los colegas detrás de los cristales, con los hombros encogidos. Un panel que antes reflejaba su confianza, ahora mostraba a un hombre derrotado. Al mediodía, los titulares estallaban por todo Madrid.
Horizonte Rojo desalojado de la obra de su sede. Imágenes de dron mostraban las puertas cerradas y los trabajadores sin poder entrar. Un comentarista explicó: la cláusula se activó por el despido injustificado de una empleada de apellido Cruz, la familia propietaria del terreno. Viejos vídeos de Adrián reaparecieron, sonriendo con desdén cuando le preguntaban por la gestión de riesgos, declarando con orgullo: la eficiencia lo gana todo. Sus propias palabras ahora eran pruebas en su contra. Me senté en una cafetería de la Castellana, mirando por la ventana, el café ya frío. No era triunfo, era claridad. Todo volvía al lugar que le correspondía. Apreté la pluma de plata contra el dorso de mi mano, sintiendo el metal frío. Padre, he leído cada línea. El teléfono sonó. Adrián, su número. Contesté. Su voz áspera. Podemos arreglar esto. Tú, Marisol, dime cómo deshacer la 14D. Abrí el contrato sobre la mesa. La cláusula 14D establece: si un miembro de la familia Cruz empleado en Horizonte Rojo es despedido sin causa, el arrendamiento queda anulado en un plazo de 24 horas tras la notificación por escrito. ¿Negociamos? Jadeó. Respondí con calma. Alguna vez dijiste que la lealtad no tenía precio. Hoy has visto el precio de la imprudencia. ¡Au! Por la tarde, los informes revelaron una cadena de advertencias de cumplimiento ignoradas. Correos de los reguladores, cartas de recordatorio, actas de sanciones administrativas, todas archivadas bajo la etiqueta de retrasadas. Un presentador de noticias leyó el nombre de Adrián en casi todas las decisiones internas que habían minimizado los riesgos. La gente ya no hablaba de tácticas de relaciones públicas. Hablaban de un modelo de liderazgo construido sobre el desprecio a la ley. Esa noche, guardé la notificación de revocación en una carpeta rígida, marqué la página en la 14D y la metí en mi bolso. Mañana, las 24 horas cerrarían su círculo. En cuanto a mí, decidí dormir sin alarma por primera vez en 12 años. La luz del sol caía en diagonal sobre la plaza de Castilla cuando caminé hacia la oficina del notario. El sello golpeó el papel, la tinta se filtró a través de la cubierta y el sonido del estampado resonó como un veredicto confirmado en materia tangible. Agradecí al secretario, recogí la carpeta y me dirigí al ayuntamiento para presentar una copia en el registro de la propiedad. Todo transcurrió en silencio, sin cámaras, sin escenario, solo el procedimiento. Mientras esperaba mi turno, los mensajes llegaron en cascada. El mercado reaccionaba. Las acciones de Horizonte Rojo se tambaleaban. Los contratistas anunciaban la suspensión de la cadena de suministro. Los bancos exigían revisar las condiciones de crédito debido a la turbulencia en la propiedad del terreno. Víctor Halden declaró a la prensa: necesitamos compromisos legales claros antes de inyectar más capital. Aquellos que la noche anterior reían con Adrián, ahora mantenían distancia. No era cuestión de moralidad, era cuestión de flujo de dinero. Al mediodía me encontré con Lucía, la exdirectora de Recursos Humanos, en un bar de tapas de la calle Serrano. Ella me tomó la mano. Lo siento por no haberme atrevido a contártelo. El guión para reemplazarte por Daniel estaba escrito desde hacía 3 semanas. Yo solo asentí. Lo sé. Y ya no importa. Hablamos de su nuevo trabajo, de una organización sin fines de lucro que estaba creando huertos comunitarios para barrios de bajos ingresos. Le pregunté por los trámites para constituir un fideicomiso de tierras comunitarias. Abrió los ojos sorprendida. ¿Estás pensando en...? Sí, respondí. Una parte de las tierras de los Cruz ya no se arrendará para fines comerciales. Será un parque. Por la tarde, la cinta de noticias anunciaba: obras en Chamartín, suspendidas indefinidamente. Se filtró un video que mostraba el caos de una reunión interna. Miguel exponía las posibles demandas. Adrián golpeaba la mesa con la mano y ordenaba encontrar una salida. Pero no había salida frente a una firma. La cláusula 14D no era una amenaza, era una condición de disolución mutuamente acordada, firmada por ambas partes e inscrita ya en el registro de la propiedad. Esa noche, abrí una pequeña vitrina en la estantería. Dentro estaba la pluma de plata de mi padre y otra carta que creía perdida. Marisol,
Su letra era delicada pero firme. Si algún día debes elegir entre una victoria ruidosa y una justicia silenciosa, recuerda esto. La victoria ruidosa necesita público. La justicia silenciosa no necesita a nadie más que a tu conciencia. Entonces reí, una risa pequeña, porque comprendí que había elegido el papel correcto, no el de la intérprete. A la mañana siguiente regresé a Horizonte Rojo, no para suplicar, sino para saldar una pequeña deuda. Coloqué la pluma de plata en el mostrador de recepción y pedí que se la entregaran a Roberto. Dile, dije, que esto ya no es un instrumento para borrar a alguien con una firma. Es la prueba de que cada firma acarrea consecuencias. La recepcionista dudó. Yo sonreí y me fui. Sonó mi teléfono, era un canal de noticias financieras. ¿Tiene algún comentario sobre el sellado de la obra? Respondí. No. ¿Se arrepiente de haber activado la cláusula que detuvo un proyecto emblemático? Dije, yo no la activé. La firma lo hizo. Yo solo la señalé, para que todos la vieran. Al mediodía, la Policía Municipal junto con los inspectores de obras colocaron avisos adicionales. Toda construcción prohibida hasta resolver la disputa sobre la validez del arrendamiento. Los medios enfocaron el rostro de Adrián cuando salió del coche. Ya no quedaba sonrisa de escenario, solo una mandíbula tensa. Pasó rápido frente a los micrófonos. Mentiras. Ganaremos en los tribunales. Pero el mercado no compra promesas. El mercado lee cláusulas. A última hora de la tarde fui al cementerio de la Almudena. El cielo de Madrid estaba pálido de sol. Coloqué una pequeña flor y una copia certificada doblada de la cláusula 14D junto a la tumba de mi padre. Padre, susurré, he protegido lo que importaba. No por rabia, por la verdad. Una brisa ligera sopló. Apoyé la palma sobre la piedra fría y de pronto me sentí liviana. Esa noche preparé la presentación judicial. Transferir una parte de las tierras de los Cruz a un fideicomiso comunitario. Nombre propuesto: Parque de la Pluma de Plata. Propósito: espacio verde abierto, área de juegos, rincón de lectura, huerto comunitario. Adjunté un compromiso de financiamiento inicial del fondo familiar. Mi felicidad de pronto se volvió sencilla. Un tramo de césped, algunos árboles de sombra, un sendero, un banco y un lugar donde nadie sea considerado un estorbo. Aquella mañana amaneció tan limpia como una hoja en blanco. Llevé el expediente al juzgado de distrito para presentar los documentos de constitución del fideicomiso comunitario. El pasillo olía a papel nuevo y tinta de sellos. Tomé un número, esperé en el banco de madera, escuchando los pasos que resonaban sobre el suelo de piedra. Cuando llegó mi turno, entregué el paquete notariado junto con la carta de patrocinio inicial del fondo familiar y la propuesta de operación del parque para los 3 primeros años. La funcionaria lo hojeó. Hizo 2 o 3 preguntas y luego estampó el sello. Recibido. Recibí el resguardo de cita. Le di las gracias y salí a la calle. El cielo de Madrid estaba tan despejado que se veía con claridad la silueta del tejado de San Jerónimo el Real a lo lejos. El mensaje de Lucía apareció enseguida. Tenemos un grupo de arquitectos jóvenes que quiere ofrecerse para diseñar la zona de lectura. ¿Puedes darles un brief? Respondí con una nota breve. Rincón de lectura orientado al oeste para aprovechar el sol de la tarde. Bancos bajos para niños. Árboles de sombra obligatorios. Una estantería a prueba de lluvia, sin carteles publicitarios. Ella me mandó un emoji de hoja y luego llamó de inmediato. ¿Estás bien? Miré la acera brillante del mediodía y respondí. Estoy bien. Esta vez, la pluma de plata se usa para firmar algo que nace, no para borrar. Al mediodía, la televisión emitió un extenso reportaje sobre la gestión de riesgos en las empresas. Abrieron con un clip de Adrián llamando a la función de cumplimiento el freno de mano, y luego invitaron a un profesor de Derecho Mercantil que comentó: un freno de mano no te hace más lento si la pendiente que tienes delante es un precipicio. El programa continuó con registros de multas por retrasos en las correcciones,
correos internos minimizando riesgos y decisiones de ignorar recomendaciones. Lo que llamaban avanzar rápido quedó expuesto como un hábito de despreciar los límites. El presentador concluyó: quizás el futuro pertenezca a quienes saben cuándo levantar el pie del acelerador. A primera hora de la tarde, Horizonte Rojo publicó un comunicado: reestructuración temporal, una junta especial de supervisión, revisión de los procedimientos de cumplimiento y de las relaciones con contratistas. Roberto me envió un correo con solo 2 palabras: lo siento. Lo leí, pero no respondí. No estaba enfadada con él. Simplemente no tenía nada más que decir. Una disculpa no reconstruye un puente que la soberbia ya voló por los aires. Y hay puentes que es mejor no volver a levantar. Me acerqué a la oficina de urbanismo para ver los nuevos planos de zonificación. El personal me mostró una capa con un sendero que comenzaba en la calle de Mauricio Legendre, giraba hacia el norte y llevaba al área de juegos. La esquina noreste estaba reservada para un huerto comunitario, con bancales elevados para que los mayores no tuvieran que agacharse tanto. El lado occidental estaba destinado a ser una zona de lectura al aire libre, con un ligero tejado de enredadera y plantas trepadoras. Marqué cada banco, cada papelera, cada pequeña fuente de agua potable. ¿Detalles menores? Tal vez. Pero son esos detalles los que convierten un lugar en un lugar. Sonó el teléfono. Adrián. Dudé y al final contesté. Marisol, dijo sin rodeos. Si retiras la notificación, podemos renegociar. Te reincorporaré como asesora. Miré el resguardo del juzgado, miré el plano del parque y comprendí que hay invitaciones que ya no son para una. No voy a retirar nada, respondí. Esto no es una jugada personal, es la consecuencia de una firma y de una actitud. Dijiste que la lealtad no tenía precio. Ahora has pagado el precio de la imprudencia. Silencio. Al final dijo: lamento haberte humillado aquel día. Exhalé suavemente. No necesito tu disculpa, necesito que este parque abra a tiempo. Colgué, no con ira, ni con alegría solo más ligera, como si hubiera dejado en el suelo una vieja maleta. Al caer la tarde, caminé hasta la valla de la obra en Chamartín. Tras la malla, las grúas permanecían quietas como estatuas, sus sombras alargadas. Un niño pegó la cara a un hueco en la malla y me preguntó: «Señora, ¿este sitio será un parque?» Asentí. Habrá bancos bajo los árboles y un rincón de lectura. El niño exclamó: «Traeré mis cómics aquí». Salió corriendo, dejando su risa extendiéndose por la calle como un rayo de sol lento. Esa noche pasé por el cementerio de la Almudena y deposité una flor sobre la tumba de mi padre. Saqué la pluma de plata, la apoyé un instante sobre la lápida y luego la recogí. «La conservaré», susurré, «pero no para firmar la eliminación de nadie de su vida. La usaré para dar vida a las cosas». Sopló la brisa. Las hojas de abedul se agitaron suavemente. Puse mi mano sobre la piedra fría, agradeciendo al hombre que me enseñó a leer cada línea pequeña. A la mañana siguiente llegó la notificación oficial del juzgado. El contrato de arrendamiento quedaba anulado en virtud de la cláusula 14D. Todas las mociones de urgencia para reanudar la construcción quedaban denegadas hasta que se alcanzara un nuevo acuerdo con los propietarios del terreno. Horizonte Rojo emitió un comunicado en el que decía: respetar el proceso legal y comprometerse a construir una cultura de cumplimiento. Cerré el portátil. La vida es irónica. Pagar muy caro para aprender una lección barata. En el plazo final de entrega, los documentos del fideicomiso comunitario fueron aceptados. Le envié un mensaje a Lucía. Comienza la reunión con los arquitectos. Ella respondió con filas de emojis de hojas y libros abiertos. Caminé por la calle bañada de sol, viendo a Madrid brillar. Quizás pasarán meses antes de que el parque abra, quizás surjan más obstáculos. Pero no tenía miedo, porque esta vez todo se estaba construyendo con disciplina y verdad, lo que Adrián una vez ridiculizó como freno de mano, pero que resultó ser el volante. Aquella noche colgué en la pared una foto antigua.
la mano de mi padre sosteniendo la pluma de plata bajo la luz del taller. Debajo, escribí con rotulador: a veces la mayor victoria no es la venganza, sino la liberación. A veces el arma más afilada no es un grito, sino una cláusula pequeña, firmada con una pluma de plata. Me senté, abrí el portátil y tecleé la frase final para el video. Si esta historia te conmovió, cuéntame el momento en que te mantuviste firme en medio del ruido. Suscríbete, compártelo con quien lo necesite. Y cuando te encuentres perdido en un pasillo frío como el hielo, recuerda, lee cada línea, protege lo que importa